Eso que acaban de ver es un LLM escribiendo SQL, ejecutándolo en una base de datos real y devolviendo la respuesta en lenguaje natural, en 3 segundos. Por debajo hay LangChain, SQL Alchemy, un WordArray que llamamos Read Only SQL Database y 3 decisiones de ingeniería que convierten un prompt cool a sistema que no te va a volar la base de datos. El LLM no toca directamente la base de datos. El esquema no está escrito a mano. Y si alucina un delete, el código lo bloquea antes de que llegue a PostgreSQL. Y ahora te voy a mostrar cada una de estas decisiones, desde la arquitectura hasta el código que la hace segura. Bien, el problema no es nuevo. Durante años, extraer datos de una base de datos solo tenía un único camino: escribir SQL. Esto creó un cuello de botella entre quien pregunta, que sería el Product Manager, el negocio o el cliente, y el que la escribe, o sea, tú. El Product Manager dice: dame los usuarios que dejaron de pagar, y tú lo traduces a esto. Esto está cambiando. No porque la IA sea más inteligente, es porque ahora podemos construir un puente donde el LLM traduce la pregunta, ejecuta la query y devuelve la respuesta, sin que un humano tenga que escribir el grow by por 10ª vez en la semana. Y sí, esto también te quita la chamba si no te adaptas. Bien, 5 herramientas, cada una con un rol. Python, porque todo el ecosistema de AI corre en Python. FastAPI, el mesero del restaurante, recibe la pregunta, la valida y la pasa a la gente. LangChain, el chef. Este arma el prompt con el esquema y orquesta la generación de SQL. SQL Alchemy, la cocina. Acá se define el modelo Book y maneja la conexión a PostgreSQL. O Llama con Llama 3.2. Este genera el SQL y formatea la respuesta. Este es 100% local. La decisión de ingeniería más importante de este sistema no es cómo genera SQL, es cómo bloquear el SQL que no queremos ejecutar. Fíjense acá, heredamos el SQL Database de LangChain. Añadimos una lista negra con toda palabra que pueda mutar datos. Cualquier query que empiece con insert, update, delete y drop queda bloqueada a nivel de código. Sobreescribimos run, el método por el que pasa toda la query antes de tocar la base de datos. Limpiamos el comando, verificamos que empieza con select o with, si no, revisamos la lista negra. Si coincide, error antes de ejecutar. Es una barrera de metal a nivel de Python. El LLM puede alucinar lo que quiera. El método run lo va a detener antes de tocar PostgreSQL. 2 parámetros claves. El agente solo conoce la tabla box. No sabe si existen users, payments, ni nada más. Y esta línea que está acá, sample row in table info igual a 2. Estas son 2 filas de ejemplo para que entienda los datos sin necesidad de documentación externa. Esto que ven aquí es Bookboard, un sistema de reporte potenciado por inteligencia artificial que corre en mi máquina. Acá el flujo. El usuario escribe un book en lenguaje natural. Ollama lo clasifica y extrae la severidad, módulo y confianza. ¿Y por qué Bookboard en este video? Porque en vez de usar un dataset de Kaggle de un reporte de ventas del 2019, vamos a preguntarle a mi propia base de datos, el mismo engine, mismo modelo de books, misma conexión de PostgreSQL. Y un dato más, la data que tenía mi base de datos era de aproximadamente unos 30 books. Generé datas sintéticas, aproximadamente unos 180 bugs. Lo puse en un lapso de 6 meses, con la estructura exacta, pero con más intensidad en los últimos 30 días para que la tendencia se vea más o menos real. Pero la estructura, las columnas, los tipos de datos, los enums, son totalmente real. Es la misma estructura. Bien, el flujo completo. Estos son 6 pasos, pero el que realmente importa está entre el paso 1 y el paso 2. Schema Introspection. Esta es la pieza invisible que hace que todo funcione. Fíjate, el agente no tiene el esquema escrito a mano en un archivo que se desactualiza en 2 días. LangChain le pregunta a SQL Alchemy, la misma base de datos, qué tablas existen, qué columnas tiene cada una y de qué tipo son. Si esa información se inyecta en cliente en el prompt del LLM, cada vez que alguien pregunta algo, el agente sabe
en el momento exacto qué columnas existen, qué valores pueden tener, sin que nadie tenga que recordar o actualizar un archivo. Y eso es lo que lo hace mantenible. Ahora bien, LangChain tiene Create SQL Agent y lo probamos, pero descubrimos un problema. Con Llama 3.2 el agente tiende a confundirse, no ejecuta query y se inventa la información. Y vamos, el modelo es muy chico, son 3 billions de parámetros. Y la solución fue un poco más simple, una cadena de 3 pasos. Cada paso es explícito, cada paso se puede debuguear por separado. Genera SQL, ejecuta SQL y formatea la respuesta. No loops, no tool selection, no ambigüedad. El LLM alucina, pero nosotros somos quienes codeamos. Fíjense acá, esto es cero creatividad. Para generar SQL quieres el modelo más determinista posible. La creatividad en un where es exactamente lo que no quieres. Este operador que está acá es el LangChain Expression Language. Compone pasos como tuberías de Unix. El prompt se rellena, se manda a Ollama y se extrae el texto. El resultado es SQL puro. Luego este pasa por read only SQL database.run. Si el LLM generó cualquier cosa que no sea un select, aquí explota. Eso es el guardrail en acción. La segunda llamada al mismo Ollama. Esta vez no genera SQL. Recibe pregunta original, SQL ejecutado, resultado crudo y produce el lenguaje natural. El resultado crudo, que es 5, se convierte en hay 5 bugs críticos abiertos. Durante las pruebas descubrimos algo. A veces el LLM genera esto. ¿Lo ves? Grow by module, order by account, pero el select solo trae module. El conteo está en el order by, pero no en el resultado. El resultado es API, pero solo el nombre, sin número. La respuesta final dice API con un bug, cuando la realidad es 7. Fíjense acá, aquí hay 3 condiciones. Si no hay grow by, no toca. Si no encuentra el select, no toca. Si ya incluye count, no toca. Solo cuando falta count en un grow by lo inyecta. El SQL original queda de la siguiente manera. Ahora el resultado es API y 7. El LLM de respuesta puede decir aquí hay 7 bugs. Ahora bien, esto es exactamente el por qué tener pasos explícitos importa. En un agente con herramientas el fixer tendría que ser otra tool. En una cadena es una función de Python de 10 líneas entre 2 eslabones. Ahora vamos a hacerle 3 preguntas a Bookboard, en orden de dificultad. Vas a ver el SQL generado y la respuesta, incluyendo dónde el fixer hizo su trabajo. Vamos con la pregunta 1. ¿Cuántos bugs críticos están abiertos? Ollama identificó críticos y abiertos. El fixer revisó. No hay grow by. Este pasa igual. Resultado directo, correcto y sin vueltas. Pregunta 2. ¿Cuál es el módulo con más bugs de baja confianza en la IA? Mira esto. Count as total. En el select. El fixer lo puso. El LLM original generó esto. Sin el count en el select. Sin el fixer, la respuesta decía API con un bug. Tercera pregunta. ¿Quién reportó más bugs? Esta respuesta es un poco ambigua. ¿Quién? ¿Reporter name o reporter email? 2 personas con el mismo nombre. El agente eligió reporter name, generó el SQL y devolvió Laura Díaz con 30 bugs. Técnicamente correcto, pero el agente no cuestionó la ambigüedad. No dijo asumiendo que reporter name es único. No explicó el riesgo. Y saber dónde falla tu herramienta es más importante que saber dónde funciona. Eso es criterio técnico. Ahora, todo funciona, pero poder sin límites no es libertad. Es una demanda por negligencia esperando a ocurrir. El riesgo no es un usuario malicioso mandando drop table bugs. El riesgo es el LLM alucinando un delete porque en su training data leyó que limpiar datos se hace borrando. Por eso 3 capas, no una. Capa 1, el prompt. El prompt dice solo select. Prohibido insert, update, delete y drop. Pero un prompt es una sugerencia, no una restricción. El LLM puede ignorarlo y lo va a hacer. Capa 2, el código. Read only SQL database. Esto no es una sugerencia,
es código que se ejecuta siempre, pase lo que pase. El método run valida cada query. Aunque el LLM intenta un delete, el error ocurre antes de tocar la base de datos. Capa 3. Base de datos. En PostgreSQL crea un usuario, solo con permisos de lectura en la tabla box. Así, aunque las primeras dos capas fallen, la base de datos dice no. Ahora, ¿cuándo no usarlo? En datos financieros, datos médicos o regulatorios, donde un error de LLM puede tener consecuencias legales. Ahí el SQL final lo escribe un humano, el agente solo sugiere. Ahora, ¿cuándo sí usarlo? Análisis exploratorios, en dashboards, en reportes preliminares, porque el humano siempre puede verificar. Y ahora, aquí la verdad incómoda. Llama 3.2 es un modelo de 3 billions de parámetros. Es privado y es local. Pero para queries con múltiples joins, subqueries anidadas o lógica de ventana se va a equivocar más que GPT-4 o GPT-5. Esa es la trade-off. Si tu caso de uso necesita consultas complejas, cambia el modelo por un modelo más grande. El código no cambia, solo cambia el nombre del modelo en chat o llama. En menos de 100 líneas escribiste un agente que es capaz de recibir preguntas en lenguaje natural. Genera SQL, lo ejecuta con validación de solo lectura y devuelve la respuesta formateada. 3 decisiones de ingeniería hicieron esto posible. Bloquear a nivel de código, no de prompt. Usar una cadena explícita de 3 pasos en vez de un agente con herramientas. Y un fixer de 10 líneas para el bug que descubrimos en testing. Así que nos vemos en el próximo video. Y a codear se ha dicho.